Hace algún tiempo, aquí un par de semanas tal vez, en sala de prensa, en este mismo medio, le contamos del puerto de Buenaventura. El puerto de Buenaventura es el principal puerto de Colombia, y la noticia era que se estaba uniendo a la ruta de la seda, a la resucitada ruta de la seda. Eso en Chancay, específicamente, a través de Chancay, digamos, el puerto peruano. Pero no todo es miel sobre hojuelas y el puerto de Buenaventura, así como el puerto de Chancay, parece que también está teniendo algunos problemas. El puerto de Chancay, recordemos, tiene un problema con la mafia en particular, y el puerto de Buenaventura está teniendo problemas con el contrabando, según lo afirma el presidente Petro. Primero recordemos dónde está el puerto de Buenaventura. El puerto de Buenaventura está aquí en Colombia. Aquí tenemos Colombia, ¿no es cierto? Acá tenemos Ecuador, para abajo tenemos Perú. Aquí está Colombia, muy cerca de Cali. Perdón, aquí está Puerto de Buenaventura, muy cerca de Cali, al norte de Cali. Y ahí vemos en una bahía muy bien armadita, entra los buques en la bahía de Buenaventura y llegan hasta el puerto de Buenaventura que está en este lugar. Ahí ve usted los barcos que están atracados. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahí está el puerto de Buenaventura. Y la noticia que le contábamos la vez anterior era esta, y era una muy buena noticia. Puerto de Buenaventura en Colombia se une a la ruta de la seda con conexiones hacia Chancay, Perú y Shanghái en China. Era una muy buena noticia y sigue siendo todavía una muy buena noticia. El problema es que al igual que el puerto de Chancay, donde hay problemas con la mafia, según lo pudimos verificar hace un tiempo atrás, aquí en el puerto de Buenaventura hay problemas con el narcotráfico. Lo dice Gustavo Petro, en específico, que es el presidente de Colombia, en una ceremonia en donde se le dio la bienvenida al nuevo eh, jefe de la Policía Nacional en Colombia. El presidente Petro aprovechó de hacer un pequeño discurso y ahí habló del puerto de Buenaventura. Vamos a revisar un par de notas para que entendamos cuál es el fenómeno que afecta al puerto de Buenaventura, que es el principal puerto colombiano. Dice el presidente Gustavo Petro le solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación profunda sobre lo que describió como un régimen de corrupción en el puerto de Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia. Según el mandatario, este lugar se convirtió en el epicentro de actividades ilícitas donde el narcotráfico y el contrabando operan de manera interconectada. Nuevamente el tema del narcotráfico, lastimosamente en Colombia, que tiene una historia larguísima a propósito de los carteles colombianos, ¿no es cierto? Durante la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, Petro afirmó que estas prácticas ilegales no solo afectan la economía del país, sino que también representan una amenaza directa para la paz y la estabilidad de la nación. De acuerdo con las declaraciones del presidente, el puerto de Buenaventura es un punto clave para la salida de toneladas de cocaína hacia mercados internacionales y al mismo tiempo para la entrada de mercancías de contrabando como ropa de origen chino y coreano adquirida con dinero proveniente del narcotráfico. El contrabando no es sino la otra cara del narcotráfico, afirmó el mandatario, y le pidió a la fiscalía que investigara el puerto de Buenaventura que vemos ahí en la imagen. ¿Puede ser esta un tema de solo Infobae, digamos, que sacaron de contexto al presidente Petro? No, aquí tenemos una nota firmada por el gobierno de Colombia. ¿Ah? Mire ahí, gobierno de Colombia, gobierno.co, presidencia.gov.co, prensa. ¿Cómo se titula esto? Se titula Régimen de corrupción en Puerto de Buenaventura debe investigarse a profundidad. Dice esto quien, el presidente Petro, que lo vemos ahí en la imagen. ¿Y qué dice la nota del gobierno de Colombia? Dice que el presidente Gustavo Petro solicitó este martes investigar a fondo el régimen de corrupción que se registra en el puerto de Buenaventura, de donde salen los barcos cargados de toneladas de cocaína, a la vez que entran el contrabando hacia el interior del país, lo cual indica, dijo, comillas, el contrabando no es sino la otra cara del narcotráfico. Al respecto, precisó el mandatario, sale la cocaína por Buenaventura y entran los contenedores de ropa china y coreana que se compraron con los mismos dineros de la cocaína. Y entran por el puerto de Buenaventura y pasan libres por la carretera hasta llegar a Bogotá, a Medellín, a Ibagué.
por ejemplo. El caso de Buenaventura debe tener una investigación a profundidad por la actual fiscalía, recalcó el mandatario durante la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana. No es que lo haya dicho un medio solamente, no, lo dijo el presidente en este punto de prensa oficial donde asumió el nuevo jefe de la Policía Nacional de Colombia. En este sentido, continúa el artículo de Infobae, mencionó los casos como el de Diego Marín, alias Papá Pitufo, un contrabandista que según el presidente durante 38 años sobornó a altos funcionarios, incluidos a generales, oficiales, senadores y empleados de entidades como la DIAN y las aduanas. A los narcotraficantes y los contrabandistas no se les ha juzgado, sino que se les ha sacado de los procesos, afirmó Petro, aludiendo a la impunidad que ha caracterizado estos casos, lamentablemente. A la impunidad que ha caracterizado estos casos. Este poder, afirmó, se utiliza para garantizar la impunidad y permitir el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia. La violencia es lo que viene descomponiendo a la sociedad colombiana toda y es el comienzo del fin de una nación, advirtió. El mandatario subrayó que romper los vínculos entre la corrupción estatal y la delincuencia organizada es uno de los mayores retos para el país. Si queremos seguir levantando la bandera de Colombia limpia, entonces tenemos que cortar los lazos entre la corrupción política estatal y la delincuencia común del narcotráfico. Parece que el tema de del narcotráfico en particular, eh, Colombia no ha podido resolverlo todavía, pese a que los grandes carteles, o sea, pese a que los personajes relacionados a los grandes carteles ya están presos, digamos, como, bueno, y muertos algunos de ellos. Petro reiteró su llamado a la Fiscalía para que investigue a fondo las actividades ilícitas en el puerto de Buenaventura. Así es que no todo es bueno para el puerto de Buenaventura. Aquí sacamos la otra vez una buena noticia, pero hay mucha corrupción, parece, en el puerto de Buenaventura, y eso los ha complicado y muchísimo, aparentemente, al punto que el propio presidente de la República, públicamente, en una ceremonia, no se lo manda así con nadie, sino que sencillamente le pide a la Fiscalía que investigue más este asunto. Bien, vamos a resumir esta noticia del puerto Buenaventura. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pidió a la Fiscalía investigar red de contrabando en Buenaventura. No es sino la otra cara del narcotráfico. Hace algún tiempo le habíamos contado del puerto de Buenaventura. Es el principal puerto colombiano. Aquí lo tenemos. Ahí está el puerto de Buenaventura. Mírelo usted en esta imagen de Google Earth. Ese es el puerto, es grandote y está al final de una bahía que se llama la Bahía de Buenaventura, al norte de Cali. Ahí está el puerto de Buenaventura. Y la noticia que habíamos comentado con ustedes hacía referencia a que el puerto de Buenaventura se unía al puerto de Chancay, aquí en el Perú, para revivir lo que fue la histórica ruta de la seda. Pues bien, están complicados ahora con el tema de la corrupción. Esta página es oficial del gobierno de Colombia y titula igual, no es que un medio, digamos, haya sacado de contexto al presidente, no. La página oficial de prensa de Presidencia de Colombia titula Régimen de corrupción en Puerto de Buenaventura debe investigarse a profundidad. Presidente Petro hace esta afirmación. Así es que, bueno, se suman los problemas también a los problemas que tiene la mafia en Chancay, ahora se suman los problemas que tiene el puerto de Buenaventura también. Habitualmente, cuando hay em, grandes centros comerciales como los puertos, por ejemplo, los delincuentes también llegan a esos lugares a hacer de las suyas. Muy bien, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos en estos despachos que estamos haciendo. No olvides suscribirte, hacerte miembro de nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, donar en nuestro sitio web saladeprensa.cl. Nos vemos en un próximo despacho. Que estén muy bien, chiquillos.